Entrevista. Hoy en nuestro espacio de entrevistas nos acompañará el doctor Roger Celi, coordinador del área legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien trataremos sobre el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y el rol de esta fundación. Conozcamos su perfil. Roger Celi, politólogo, especialista en el estudio de los poderes legislativos nacionales y subnacionales, coordinador de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, coordinador del área legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, buenas noches, bienvenido a TVL Noticias. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Es importante escuchar a las distintas voces, doctor, en este caso a los académicos, a los abogados, a los mismos ciudadanos con respecto a cuál es el rol, en este caso, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, recordando además que ustedes tienen varias de las iniciativas, como es el caso del Observatorio Legislativo, y siguen muy de cerca la tarea legislativa. Muchísimas gracias por la pregunta. Fundación Ciudadanía y Desarrollo nace como una organización de la sociedad civil apartidista, es importante decirlo, y con su proyecto Observatorio Legislativo lo que busca es, en primer lugar, monitorear la actividad legislativa y tratar de alguna manera de trasladar la información que produce la Asamblea Nacional a la ciudadanía, a través de una página web, por ejemplo, o a través de productos comunicacionales en un lenguaje amigable. Pero tenemos otro rol, y quizá este rol es el que ha pasado desapercibido en los últimos años. Nuestro rol también es apoyar al Poder Legislativo para que fortalezca su institucionalidad a través de políticas públicas, como por ejemplo la de Parlamento Abierto. Ustedes están muy relacionados a los procedimientos legislativos, que esa es una de las principales tareas que ustedes tienen como Fundación y Ciudadanía y Desarrollo. Durante este proceso de juicio político, ¿qué tipo de irregularidades o estos temas ustedes han podido identificar? Bueno, como organización de monitoreo parlamentario, como ocurre en cualquier país, nosotros también vemos con mucha preocupación y observamos cómo se desarrolla el procedimiento parlamentario en torno a un hecho histórico, que es el juicio político en contra del presidente de la República. Desafortunadamente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene un vacío legal que ahora se pone en evidencia, la cual no establece un procedimiento claro al respecto de qué hacer cuando no se presenta un informe motivado que recomiende archivo o que recomiende el trámite del juicio político en contra del presidente de la República. Claro, lo establece es un informe, obviamente, luego de esta sustanciación de las pruebas, pero no determina un informe de posturas, un informe de minoría, y básicamente la decisión está ya en el Pleno de la Asamblea, no precisamente en la Comisión de Fiscalización. Claro, lo que pasa es que el procedimiento no establece qué hacer cuando no existe informe. Y evidentemente el presidente lo ha dicho, no existe un informe jurídicamente vinculante. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros es la interpretación de la ley. Es porque la presidencia de la Asamblea Nacional ha hecho extensiva la interpretación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa al observar el artículo 142 que dice que el Pleno de la Asamblea Nacional puede decidir los informes que no han sido aprobados por las comisiones, lo cual es legal. También es legal que se traten estos informes con mayoría simple, así lo dice el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero como organización de monitoreo parlamentario nosotros tenemos una reflexión y es una mayoría simple que podría ser de 36 legisladores. ¿Es coherente para decidir el futuro de un presidente de la República? Decimos nosotros, hasta parece jocoso, ni siquiera el aprobar el bizcocho como patrimonio nacional necesita 36 votos, necesita al menos 70 votos. Entonces la reflexión es hacia los legisladores, hacia tratar estos procesos de fiscalización y control parlamentario con responsabilidad. Quizá el Pleno todavía tiene una oportunidad, yo diría, de mejorar este sendero que está tomando. Un cambio de orden del día podría ser necesario para que la Asamblea discuta cuál es el mejor procedimiento, cuál es la mejor mayoría. ¿Y cuál sería su criterio entonces frente a este escenario? Que los legisladores se organicen, consensúen y decidan que se haga un cambio de orden del día a lo propuesto por el presidente de la legislatura y sea el Pleno quien decida qué camino vamos a tomar, si es que se va a discutir o no este informe y con qué mayoría. Luego de ello, como lo ha dicho el presidente también,
El Pleno, y la ley lo determina así, debe decidir si continúa o no el juicio político. Eso es un hecho. Y pues veremos mañana si es que el debate alcanza como para tomar una decisión al respecto. La Fundación, ¿qué observaciones también tiene respecto a todo este proceso de sustanciación que se ha llevado a cabo en la Asamblea Nacional? Insisto, en esta materia es necesario reformar sí o sí la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Han aparecido temas que confunden a los propios legisladores, a los expertos y también a la ciudadanía. No hay una diferenciación clara si es que este proceso requiere pruebas que determinen, como se hace en materia penal, un posible peculado, si es que este proceso se está tratando como una infracción constitucional, lo cual se orienta más a lo que es un proceso de control parlamentario y no juicio penal. Eso no se aclara en la ley. Esto quizá debería estar expreso de manera taxativa, tal cual como sucede en los procesos de control parlamentario en contra de ministros de Estado, en donde la ley es muy clara al respecto de cada paso y qué mayoría se necesita. Claro. Entonces, este ajuste a la Ley Orgánica de la Función Legislativa ayudaría a fortalecer este tipo de procesos. Finalmente, no olvidemos que lo que estamos haciendo aquí en el Parlamento podría ser observado por la Corte Constitucional. No estamos aislados, estamos frente a un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional que podría obviamente observar determinaba el proceso. que el delito era por peculado y que las pruebas deberían regirse justamente a esta sentencia de la Corte. Efectivamente, y pues los legisladores deberán tomar en cuenta si es que estamos atendiendo a lo que dice expresamente esta sentencia. Si es que no, estaríamos pues incumpliendo con una sentencia y ahí pues la Corte Constitucional debería evaluar próximos pasos al respecto del cumplimiento de una orden de autoridad legítima. Si bien el escenario no es igual, pero lo que ocurrió con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, que la Corte también tomó una decisión. Sí, por oficio la Corte Constitucional podría destituir funcionarios públicos que no acatan disposiciones constitucionales. Ustedes en los próximos días también harán la presentación de un informe de gestión de la Asamblea Nacional y estamos a puertas del cambio de autoridades del próximo domingo 14 de mayo. ¿Qué tienen ustedes en cifras, en datos de cómo ha sido este trabajo al interior del Parlamento ecuatoriano? Bueno, es un punto bastante delicado. Al hablar de gestión, pues podemos caer en posiciones, no quisiera que este sea el caso, es por ello que me voy a remitir específicamente a los datos sin hacer un juicio de valor al respecto, y los datos no mienten. Actualmente la Asamblea Nacional ha aprobado más de 40 leyes. En la gestión del presidente Virgilio Saquicela, en comparación con la presidencia de Guadalupe Lloris, se ha duplicado la producción legislativa. La agenda parlamentaria del diálogo a los hechos, frente a la agenda parlamentaria Minga por el Ecuador, también tiene un porcentaje superior en materia de cumplimiento y avance de la agenda parlamentaria. Estamos frente a un 40 a 64%. Llegó a un 40% a hacer cumplida la agenda de la expresidenta Guadalupe Llori y actualmente un 64% la agenda del presidente Virgilio Saquicela. Es un dato no menor para que las bancadas pues consideren reflexiones al respecto de lo que quieren como futuro de la presidencia del primer poder del Estado. Más allá de la elección de autoridades, también quisiera dar algunos datos para la ciudadanía. Mariela, se dice, yo diría desatinadamente y desafortunadamente, que la Asamblea Nacional no hace nada. Y esa no es la reflexión que nosotros vemos. Los datos muestran otra cosa. Quizá el trabajo de las comisiones no se está evidenciando de manera adecuada, el trabajo del Pleno se prioriza más, pero al final del día vemos en los datos que, por ejemplo, anualmente se presentan más de 300 proyectos de ley. Se presentan en este último año y sumando al primer año de gestión de esta Asamblea Nacional, más de 10.000 pedidos de información. Más del 80% de estos pedidos han sido respondidos, 45 leyes aprobadas. Son datos no menores para que la ciudadanía considere pues, que el trabajo de la Asamblea como poder parlamentario es importante y hay que considerarlo en ese sentido. Quizá la política, quizá los escándalos que desafortunadamente han ocurrido en este periodo opacan un poco esta gestión, pero quisiera llamar a la reflexión de que quizá la idea de que la Asamblea no hace nada está equivocada. Considero también, a mi criterio, que se trata de una responsabilidad compartida, doctor. Si bien la Asamblea Nacional da estas herramientas para que el Ejecutivo solo las aplique y entregue recursos, también es parte de la ciudadanía saber de qué se trata y de los medios de comunicación. Entonces estamos hablando de que cada uno tiene su rol y su parte. Sí, efectivamente, estamos hablando de corresponsabilidad. La democracia se construye desde todos los sectores. No podemos delegar
expresamente y para siempre a los representantes, en este caso asambleístas, que hagan todas las cosas que necesita el país. Los ciudadanos deben activarse, la sociedad civil debe aportar, el Ejecutivo debe aportar con política pública a las leyes que aprueba la Asamblea Nacional. Los medios de comunicación también, encargados de priorizar la gestión que se realiza por encima del escándalo. Porque el escándalo, ¿qué ha hecho? No ha hecho otra cosa que hacer que la Asamblea Nacional tenga un menos del 10% de credibilidad. Y yo pregunto si esto ayuda al sistema democrático de alguna forma. Quizá ayuda a visibilizar casos, pero al final del día no aporta a la democracia. Con este cambio de autoridades igual estaría pendiente muchos temas, pero como usted ha dicho, se puede destacar que los porcentajes son altos en materia legislativa. Sí, los porcentajes afortunadamente superan al primer año. Se ha destrabado, por usar una palabra, la gestión legislativa en el Pleno de la Asamblea Nacional. Las comisiones también han trabajado. Hay comisiones que reciben muchísimos proyectos de ley y otras que reciben muy pocos. Quizá ahí habría que hacer una evaluación sobre la carga que tienen las comisiones al respecto de determinados problemas del país. Por ejemplo, la Comisión de Justicia es una de las que más reciben proyectos de ley, seguridad, y hay comisiones que no reciben mayor cantidad de proyectos de ley, como la Comisión de Transparencia. Quizá habría que pensar un poco en ampliar el abanico de temáticas que pueden trabajar las comisiones para que el trabajo sea más organizado. Gracias, doctor, por habernos acompañado en este espacio de entrevistas. Encantado y a las órdenes, y esperemos que la decisión del Pleno sea la mejor para el país. Así es. Estuvo con nosotros el doctor Jorge Celi, coordinador del área legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.